Mi suegra me presentó a su jefe en la fiesta de mi esposo. Ella es la carga desempleada. Su jefe me miró con lástima, pero luego le dijo a ella: «Qué cruel. Recoja sus cosas el lunes. Está despedida». Nunca pensé que mi vida entera, mis 32 años de aciertos y errores, de noches de trabajo duro y domingos de paz, colapsarían en 30 segundos. Pero ahí estaba yo, de pie en la sala de mi propia casa, en la fiesta de cumpleaños de mi esposo Lázaro, sintiendo como el mundo se detenía. El aire olía a una mezcla cara del catering gourmet que yo no había pedido y al perfume penetrante de mi suegra. Mi suegra, Ofelia, me tenía agarrada del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte para una mujer de su edad, sus uñas perfectamente cuidadas, de un rojo sangre, se clavaban ligeramente en mi piel. Había estado pavoneándose toda la noche, pero este era su gran momento, su acto principal. Me arrastró, literalmente me arrastró, desde la sombra donde intentaba ser invisible, hacia el centro de la sala. Allí estaba él. El gran premio. Un hombre alto, de cabello plateado impecable y un traje que probablemente costaba más que mi auto. El señor Anselmo, el legendario CEO de Consultores del Norte. Señor Anselmo, dijo Ofelia, y su voz era puro almíbar, de ese falso, de maíz, que empalaga al instante. Qué gusto que haya podido venir. Permítame, le presento a mi nuera, Maite. Sentí la mirada del hombre, profesional, evaluadora, un poco aburrida. Abrí la boca para saludar, para sonreír, para recitar el guión de la esposa perfecta y solidaria. Quería decir, un placer conocerlo, Ofelia habla maravillas de usted. Pero Ofelia no había terminado. Hizo una pausa teatral. Una pausa que pareció durar una eternidad. El murmullo de las conversaciones se apagó. Me miró de arriba abajo, un escaneo lento y despectivo que me hizo sentir desnuda. Su sonrisa se torció en una mueca de desdén apenas disimulada. Luego, en un tono lo suficientemente alto para que al menos 3 grupos de conversación se callaran y giraran la cabeza, soltó la bomba. Ella es, bueno, soltó una risita condescendiente, actualmente es nuestra carga desempleada. Una esposa fracasada. Silencio. No era un silencio normal. Era un silencio pesado, denso, un vacío que absorbió el oxígeno de la habitación. El tintineo de un cubito de hielo en un vaso de whisky sonó como un trueno. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro, un frío helado que comenzaba en mis pies y subía hasta mi nuca. El calor de la humillación me cubrió las mejillas. Carga. Fracasada. Las palabras rebotaron en las paredes de mi cráneo. Quería que el suelo me tragara. Quería desaparecer. Vi a mi esposo Lázaro, al otro lado de la sala, con un trago en la mano, congelado. Sus ojos, mis ojos, se encontraron. Vi pánico en ellos. Vi miedo. Pero no vi defensa. Se quedó quieto. Y en ese microsegundo de humillación absoluta, mi mente hizo lo único que podía hacer para protegerme, huyó. Corte abrupto. 3 meses antes. Estoy en una oficina de cristal en el piso 30 de un edificio en San Pedro Garza García, el corazón financiero de Monterrey. El sol brilla, pero la sala de juntas está helada. Mi jefe, Ricardo, un hombre con el que había trabajado codo a codo durante 5 años, me mira con una lástima ensayada. Maite, dice, realmente apreciamos tus 5 años con nosotros. Eres brillante. Tu trabajo en la campaña, Monterrey Conecta, fue magistral, nos dio un premio regional. La junta directiva te adora. Asiento, pero sé lo que viene después del halago. Pero. Sin embargo, continúa, la empresa está pasando por una reestructuración estratégica. La fusión nos obliga a optimizar recursos. Vamos a tener que recortar el 30% del departamento de marketing. No lloro. No suplico. Soy una profesional. Solo asiento. Mi voz sale firme, aunque por dentro estoy temblando. ¿Cuándo es mi último día? Hoy, dice él,
sin poder sostenerme la mirada. Recursos Humanos ya tiene tu paquete de salida. Media hora después, estoy caminando por el lobby con una caja de cartón en mis manos, que irónicamente solo contenía una planta mustia y un par de tacones de repuesto. Paso junto al póster enmarcado de la campaña Monterrey Conecta. Mi rostro sonriente en la foto del equipo parece burlarse de mí. Gracias por tu esfuerzo, decía el correo de Recursos Humanos. 5 años de mi vida, borrados en un correo electrónico de 3 líneas y una reunión de 10 minutos. Llegué a casa sintiéndome hueca. Lo primero que hice fue llamar a Lázaro. Se salió de una junta para atenderme. Cuando escuchó mi voz rota, supo que algo andaba mal. Voy para allá, dijo, y colgó. Llegó en 20 minutos. Me abrazó mientras yo lloraba en la cocina, soltando la tensión y el miedo que había aguantado todo el día. Saldremos de esto, mi amor, susurró en mi cabello. Eres la mujer más talentosa que conozco. Eres una roca. Encontrarás algo mejor en semanas, ya lo verás. Casi le creí. Lo necesitaba. Pero luego, cometió el error. Tengo que avisarle a mi madre. Íbamos a cenar con ella el jueves, hay que cancelar. No, Lázaro, por favor, hoy no, supliqué. Tiene que saberlo, amor. Se preocupará si cancelamos sin motivo. Se alejó unos pasos y marcó. Yo estaba en el sofá, pero pude escuchar la voz aguda de Ofelia a través del teléfono, incluso sin el altavoz. ¿Mamá? Sí, te hablo rápido. Solo quería que supieras. Maite tuvo un problema en el trabajo. La despidieron. Hubo una pausa. Un segundo. Y luego, la explosión. ¿Qué te dije, Lázaro?, gritó. Yo me encogí en el sofá. Te lo advertí. Ese mundo corporativo no es para mujeres de familia. Pura presión, puñaladas por la espalda. ¿Y ahora qué van a hacer? Qué irresponsable, Maite. ¿Quién va a pagar la hipoteca ahora? Con lo cara que está la vida en Monterrey. Siempre te lo dije, esa muchacha trabaja demasiado, descuida la casa, te descuida a ti. Lázaro intentó calmarla. Mamá, por favor, no es el momento. Maite me está escuchando. Está devastada. Hubo otra pausa. Esta fue peor. Ah, dijo Ofelia, y su tono cambió de enojado a falsamente compasivo, un tono que aprendería a odiar. Bueno, dile a mi nuera que no se preocupe. Que descanse. Pobre. Ya veremos cómo te las arreglas tú, hijito, para sacarnos de este problema. Sacarnos. Como si mi desgracia fuera un problema de ella. Como si yo fuera una niña que había roto un jarrón caro. Esa noche, mientras Lázaro roncaba suavemente a mi lado, yo me quedé despierta. Miré el techo de nuestra habitación y me sentí, por primera vez, completamente sola. No sabía que ese era solo el comienzo. No sabía que el despido no era el problema real. El problema real era Ofelia. Y ahora, 3 meses después, de vuelta en la fiesta, el silencio finalmente se rompió. El señor Anselmo, el hombre al que Ofelia acababa de insultarme, me miraba fijamente. Pero no me miraba con lástima, como esperaba. Me miraba con interés. Luego, lentamente, giró su cabeza hacia mi suegra. Y fue entonces cuando supe que la noche aún no había terminado. Los siguientes 3 meses después de mi despido no fueron solo difíciles, fueron un infierno personal curado y administrado por Ofelia. Monterrey es una ciudad competitiva. Ser despedido de una firma importante, aunque fuera por reestructuración, manchaba tu currículum. Era como tener una marca invisible. Envié cientos de solicitudes. Mi bandeja de entrada estaba llena de rechazos automáticos. Gracias por tu interés, hemos decidido seguir con otro candidato. Con cada correo, mi confianza, esa que había construido ganando premios por campañas como Monterrey Conecta,
se evaporaba un poco más. Los días se volvieron largos y sin forma. Lázaro se iba a trabajar, y la casa se quedaba en un silencio aplastante. El sonido del teclado, mientras enviaba otro CD al vacío, era mi única compañía. Y Ofelia, como un buitre, parecía oler mi desesperación. Comenzó con las visitas, de sorpresa. Llegaba sin avisar, usando su propia llave. El sonido de la llave en la cerradura se convirtió en una señal de pavor. Mijita, qué milagro, decía, encontrándome en pijama a las 11 de la mañana, con el cabello recogido y la mirada perdida. ¿Todavía así? Con razón no encuentras trabajo. La gente exitosa se levanta temprano. Traía comida, pero no era un gesto de amabilidad. Era un arma. Te traje unos chilaquiles que hice, decía, poniendo la olla en mi estufa. Ya que Lázaro me dice que ni cocinas últimamente. Anda, come. Un hombre necesita que lo atiendan, Maite. Si no, busca atención en otro lado. El insulto era doble, me llamaba mala esposa y mala cocinera, todo mientras me regalaba comida. Luego vino el incidente de la copa de vino. Fue en una de las cenas dominicales obligatorias en su casa. Estaba tan nerviosa, tratando de no hacer nada mal, que mis manos temblaban. Al tomar mi copa de vino, mis dedos resbalaron y la copa cayó al suelo, rompiéndose y manchando su alfombra beige. Maite, por el amor de Dios, gritó Ofelia, como si le hubiera disparado. ¡Qué desperdicio! Con lo que cuestan las cosas. Ni siquiera puedes sostener una copa. ¿Estás bebiendo desde temprano, o qué? Me quedé helada, con las lágrimas asomando. El fin de semana siguiente, su hija, Griselda, la niña dorada, de 28 años, chocó su auto contra un poste. Un accidente menor, pero costoso. Escuché a Ofelia por teléfono, consolándola. ¿Qué dijo mi suegra?, le pregunté a Lázaro más tarde. Él se encogió de hombros. Que no se preocupara. Que el coche no importaba mientras ella estuviera bien. Que son solo cosas materiales. Cosas materiales, repetí en voz baja. Mi copa de vino de 100 pesos fue un desperdicio terrible, pero su auto de $500,000 son solo cosas materiales. Lázaro no supo qué decir. La hipocresía era asfixiante. Griselda tenía un trabajo mediocre en una galería de arte, pero Ofelia la presumía como si fuera la próxima Frida Kahlo. Yo, con mi maestría y mis premios, era ahora la que está en casa. La tensión culminó una noche de martes. Estaba agotada de fingir. Lázaro, no quiero ir a cenar con tu madre este domingo, le dije. Mi amor, no empieces. Es la tradición. No es una tradición, es una tortura, exploté. No aguanto más cómo me mira. Cómo me habla. Cómo le cuenta a sus amigas por teléfono, lo suficientemente alto para que yo la oiga, que, pobre Lázaro, se casó con una mujer muy bonita pero poco práctica. Lázaro suspiró. Ese suspiro cansado que yo había empezado a odiar. Puso su mano sobre la mía. Mi amor, ya sabes cómo es mamá. Es de la vieja escuela. Ignórala. Ignórala, no es una solución, Lázaro. Necesito que me defiendas. Necesito que le pongas un alto. ¿Le tienes miedo? No le tengo miedo, gritó él, y el grito me sorprendió. No es eso. Es complicado. ¿Qué es complicado? ¿Defender a tu esposa? Lázaro se pasó las manos por el cabello, frustrado. Sus ojos brillaban con una angustia que no había visto antes. Maite, esa mujer pagó mi maestría. Pagó esa maldita maestría carísima en el TEC de Monterrey cuando mi papá nos dejó y se fue con su secretaria. Pagó el enganche de este departamento. Me lo recuerda cada vez que puede. ¿Qué quieres que haga? ¿Que le diga que es una bruja y que no la queremos volver a ver? No puedo. Es mi madre y le debo todo. El grito lo dejó sin aliento. Y a mí, me dejó sin palabras.
Así que era eso. No era solo amor de hijo, era una deuda. Lázaro estaba emocionalmente hipotecado con su madre. Y yo era el daño colateral, el interés que Ofelia cobraba cada semana. A partir de ese día, dejé de pedirle que me defendiera. Entendí que estaba sola en esta batalla. Y la batalla se puso peor. Ofelia, sintiendo mi retirada, intensificó los ataques. Ahora que yo no valía nada en el mundo corporativo, ella se aseguraba de recordarme cuánto valía ella. Hoy cerré un trato de 5 millones de pesos en Consultores del Norte, me dijo casualmente un día, mientras criticaba el polvo en mi librero. El señor Anselmo me felicitó personalmente. Es lo que hacemos las mujeres que sí aportamos al hogar, Maite. El dinero llama al dinero, ¿sabes? Por eso Lázaro y yo siempre hemos sido exitosos. Es una lástima que tú hayas perdido el ritmo. Cada palabra era un golpe calculado. Cada visita, una tortura. Yo sonreía, asentía, y por dentro, me rompía un poco más. Mi casa dejó de ser mi refugio, se convirtió en territorio ocupado. Y yo, su prisionera. Este era el contexto. Este era el Museo de las Humillaciones, que había coleccionado durante 3 meses. Y la fiesta de cumpleaños de Lázaro, como pronto descubriría, no era una fiesta. Era la inauguración de su obra maestra. Se acercaba el cumpleaños número 33 de Lázaro. En mi estado mental, que oscilaba entre la apatía y la ansiedad pura, lo último que quería era organizar un evento social. Mi plan era simple, un acto de autopreservación, pedir comida tailandesa, nuestra favorita, comprar una botella de vino tinto que costara más de 200 pesos y ver una película en pijama. Quería celebrar al hombre con el que me casé, no al hijo de Ofelia. Quería una noche de tregua, un pequeño oasis de normalidad en mi desierto de desempleo. ¡Qué ilusa fui! Cometí el error de la cortesía. Llamé a Ofelia un martes por la tarde, solo para avisarle que celebraríamos en privado y que iríamos a verla el fin de semana para llevarle un pastel. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan denso, tan cargado de desaprobación, que supe que había pisado una mina terrestre. ¿En privado?, repitió Ofelia, y la forma en que pronunció la palabra la hizo sonar sucia, como si le hubiera sugerido cometer un crimen. ¿El primer cumpleaños de mi hijo como un hombre de 33 años, en privado? ¿Con comida tailandesa? ¿Qué clase de celebración es esa, Maite? ¿No tienes ni para llevarlo a un restaurante decente? Ofelia, no es por eso, mentí, aunque era en parte verdad. Es solo que, no estoy de humor para una gran fiesta. Queremos algo tranquilo. Imposible, me cortó, su voz subiendo una octava. Absolutamente imposible. El cumpleaños de mi único hijo varón tiene que celebrarse en grande. Es un contador exitoso, la gente tiene que verlo. No voy a permitir que lo escondas como si fuera un fracasado, como otros. El golpe aterrizó. Ofelia, es nuestra decisión, intenté decir. Exacto. Es su casa. Y como es su casa, lo haremos ahí. Sentí un nudo de pánico en el estómago. El ácido me subió por la garganta. ¿Qué? No, Ofelia, mi casa es pequeña. Es perfecta, canturreó, su voz ahora llena de una energía maníaca, la energía de una general que planea una invasión. Lo haremos en su casa. Será maravilloso. Yo me encargo de todo. No te preocupes, no tendrás que hacer nada, bueno, casi nada. Invitaré a mis colegas de Consultores del Norte. Es crucial, Maite, ¿entiendes? Crucial. Mi evaluación de desempeño es en 2 meses y necesito que mi jefe, el señor Anselmo, vea que mi familia es próspera, estable y exitosa. Que todo en mi vida está bajo control. Todo en su vida. Mi casa. Mi esposo. Mi humillación. Todo era parte de su evaluación de desempeño. Yo era una simple utilería en su obra de teatro corporativa. Ofelia, no, dije,
con la poca fuerza que me quedaba. No voy a organizar una fiesta para tus colegas. No estoy de humor para ser tu anfitriona gratis mientras tú presumes. No lo haré. La línea se quedó en silencio otra vez. Pero esta vez, fue un silencio gélido. Ah, claro, dijo, su voz bajando a un siseo venenoso que me heló la sangre. Como tú ya no tienes un círculo social importante, como tú ya no tienes nada que presumir, ¿ahora quieres que mi hijo se hunda contigo en tu miseria? ¿Quieres arruinarle el cumpleaños solo porque tú estás deprimida y amargada? No estoy deprimida, estoy desempleada, grité, pero la palabra sonó débil, patética. ¿Ves, Lázaro?, gritó Ofelia, alejándose del teléfono. Debió haber sabido que Lázaro llegaba a su casa en ese momento. Te lo dije. Nos está aislando. Es una carga. Quiere arruinar tu cumpleaños. Dice que odia a mis colegas. Escuché la voz de Lázaro, apagada, suplicante. Mamá, por favor, cálmate. Luego, la voz de Ofelia volvió al teléfono, triunfante, con su máscara de víctima firmemente en su lugar. Tu esposo está muy decepcionado, Maite. Pero no te preocupes, él me convencerá de que te perdone. Será el sábado a las 8. Y Maite, añadió, como un golpe final, por favor, arréglate. Intenta verte, presentable. No queremos asustar a los invitados. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, temblando de una rabia tan pura que me asustó. Cuando Lázaro llegó a casa esa noche, lo estaba esperando en la puerta. ¿Cómo pudiste?, le grité antes de que cerrara la puerta. ¿Cómo dejaste que me pisoteara así? Es tu cumpleaños, no el de ella. Convirtió tu fiesta en su reunión de trabajo. Lázaro dejó su portafolio en el suelo. Se veía agotado. Las sombras bajo sus ojos eran más oscuras. Mi amor, por favor, no empecemos. Ya sabes cómo se pone. ¿Qué querías que hiciera? Que me peleara con ella por teléfono delante de sus amigas. Sí, grité, exasperada. Quería que te pelearas por mí. Quería que me defendieras por una vez en tu vida. Maite, es solo una fiesta, dijo, acercándose para abrazarme, pero yo retrocedí, poniendo una barrera física entre nosotros. Solo será una noche. ¿Qué tanto puede pasar? Por favor, mi amor, hagámoslo por la paz. Para mantener la paz. Te lo compensaré, te lo juro. Después de la fiesta, nos iremos un fin de semana a la playa, ¿sí? Solo tú y yo. La playa. La eterna promesa de la playa. Como si un fin de semana pudiera borrar meses de humillación, como si el agua salada pudiera limpiar la sensación de suciedad que Ofelia dejaba en mí cada vez que me hablaba. Pero vi sus ojos. Suplicantes, cansados, atrapados. Vi al hombre que amaba, el hombre bueno y amable que estaba siendo devorado vivo por la culpa y la obligación. Y en ese momento, me di por vencida. No por él. No por ella. Sino porque yo estaba demasiado cansada para pelear una batalla más. Está bien, dije, mi voz sonando muerta incluso para mis propios oídos. Una fiesta. Tu fiesta. Su fiesta. Caminé hacia nuestra habitación y cerré la puerta. Pero esta es la última vez, Lázaro, dije, más para mí que para él. Te lo juro, es la última vez que me trago mi dignidad por tu madre. Él sonrió, aliviado, desde el otro lado de la puerta. Gracias, mi amor. Verás que todo saldrá bien. Pero mientras lo oía alejarse, una sensación de frío me recorrió. Todo saldría bien, sí. Pero no para todos. El sábado de la fiesta, me desperté con una piedra de concreto en el estómago. Lázaro, a mi lado, dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se gestaba en su honor. Miré el reloj, 7 de la mañana. La fiesta era a las 8 de la tarde, pero yo sentía que la ejecución había comenzado. Pasé la mañana limpiando una casa que ya estaba impecable.
Reorganicé los cojines del sofá 4 veces. Quité motas de polvo invisibles de los marcos de las fotos. Era una armadura que me ponía, la armadura de la buena anfitriona, un intento patético de no darle a Ofelia ni una sola munición para criticarme. ¡Qué ingenua! A las 12 del mediodía en punto, sonó el timbre. Lázaro había ido a recoger su traje a la tintorería, un encargo convenientemente planeado por Ofelia esa misma mañana. «Mijo, ve por tu traje, para que estés guapo para mis colegas». Me había dejado sola para recibir al enemigo. Abrí la puerta. Era Ofelia. 8 horas antes de la fiesta. «Mijita», dijo, entrando sin que la invitara, dándome un beso al aire que olía a laca y a victoria. «¿Lista para el gran día?» Llevaba un vestido rojo brillante y tacones que resonaban en mi piso de madera como martillazos. Detrás de ella venía Griselda, tecleando en su teléfono, quien ni siquiera levantó la mirada para saludarme. «Llegas, temprano», fue todo lo que pude decir. «Ay, claro, querida. No podía dejarte sola con todo esto. Hay tanto que hacer». Se plantó en medio de mi sala, puso las manos en su cintura y escaneó la habitación. Su rostro se contrajo en una mueca. «No, no, no. Esto no va a funcionar». «¿Qué cosa no va a funcionar?» «Acabo de limpiar todo. Esta sala se ve tan apretada. Tan clase media. Necesitamos que parezca más próspera. Más de revista. El señor Anselmo está acostumbrado al lujo». Antes de que pudiera detenerla, empezó a mover mis muebles. El sofá que Lázaro y yo habíamos pasado meses eligiendo fue empujado bruscamente contra la pared. «Abre el espacio, Maite». La mesita de centro que amaba, que había sido de mi abuela, la movió a una esquina como si fuera un trasto viejo. «Menos es más, Maite. Recuérdalo. Menos es más, próspero». Me quedé paralizada, viendo cómo violaba mi espacio, cómo borraba mi personalidad de mi propia casa. Luego fue a la cocina. Yo había pasado el día anterior, en un último acto de resistencia, preparando guisos caseros, carnitas, un guacamole que me salía perfecto. Ella miró mis platones con absoluto asco. «¿Carnitas? ¿Guacamole? Maite, por el amor de Dios, ¿esto qué es? ¿Una taquiza de barrio? Te dije que vendrían mis colegas. Te dije que vendría el señor Anselmo. Es comida mexicana», tartamudeé. Pensé que les gustaría algo auténtico. «Auténtico es otra palabra para barato», sentenció. Sacó su teléfono. «No te preocupes, yo lo resuelvo». Como siempre. Marcó un número. «Hola, ¿de Botanas Gourmet?» Habla Ofelia. «Sí, la señora de la fiesta en Los Robles». «Sí, voy a necesitar el paquete ejecutivo para 30 personas». «Sí, con el salmón ahumado, los quesos importados y esas cositas con caviar». «Envíenlo a esta dirección». Colgó y me miró con una sonrisa triunfal. «Listo. 100 veces mejor. Eso sí es recibir». «Ofelia, eso debe costar una fortuna», dije, pensando en nuestra cuenta de banco, que ya resentía mis 3 meses sin sueldo. «Ay, no te preocupes por eso, mijita», dijo con una ligereza que me revolvió el estómago. «Paga con la tarjeta de crédito conjunta. Al fin y al cabo, es Lázaro quien la paga, ¿no? Tú solo firmas. No es como que tengas que preocuparte por ganar el dinero, ¿verdad?» La bofetada fue tan real como si me hubiera golpeado. No solo me obligaba a pagar por algo que no quería, sino que me recordaba, cruelmente, que yo estaba gastando dinero que no ganaba. Que yo era, en sus propias palabras, una carga. Mientras Griselda se sentaba en mi sofá, ahora reubicado, a pintarse las uñas, criticando el color de mis paredes. Ofelia continuó su invasión. Reacomodó mis flores. Cambió la música que había puesto. A las 7 de la tarde, Lázaro regresó,
se disculpó por la tardanza y subió a cambiarse. Yo me refugié en mi habitación, mi último santuario. Elegí el único vestido que me hacía sentir poderosa, un sencillo vestido negro de corte clásico, el que usaba para las juntas importantes. Mi vestido de poder. Estaba terminando de maquillarme, tratando de ponerme una máscara de confianza, cuando la puerta de mi habitación se abrió. Sin tocar. Era Ofelia. Me miró de arriba abajo, y su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. ¿Eso te vas a poner?, preguntó, como si hubiera visto una cucaracha. Es un vestido negro, Ofelia. Es elegante. Mijita, dijo, acercándose y tocando la tela con desprecio. El negro es para los funerales. Pareces de luto. Hizo una pausa, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Ah, claro, sigues de luto por tu carrerita, ¿verdad? ¡Qué considerada! Quise gritarle. Quise echarla de mi habitación. Quise decirle que se largara de mi casa y de mi vida. Quise agarrar las cenizas de mi dignidad y arrojárselas a la cara. Pero me quedé paralizada. Miré mi reflejo en el espejo. Vi mis ojos, antes brillantes por ganar premios, ahora opacos y asustados. Vi a la mujer fuerte de la campaña, Monterrey Conecta, reducida a una niña regañada en su propia habitación. Supe que Lázaro estaba abajo, recibiendo a los primeros invitados, sonriendo, fingiendo que todo estaba bien. Sabía que si yo armaba una escena, la loca sería yo. La histérica. La ingrata. Así que tragué saliva. De nuevo. El negro me sienta bien, dije fríamente, mi voz temblando apenas. Ofelia se encogió de hombros. Como quieras. Solo no te acerques mucho a mi jefe. No queremos deprimirlo. Salió de la habitación, dejándome sola con mi reflejo y mi rabia. En ese momento, sonó el timbre. La tía Eulalia, la hermana del padre de Lázaro, una mujer dulce que Ofelia siempre había despreciado por ser solo una maestra, entró. La habían invitado por pura obligación. Me vio en el pasillo, notó mis ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Mija, me dijo en voz baja, tomándome las manos. Sus manos eran cálidas y arrugadas. Te ves pálida. ¿Estás bien? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Esa víbora, susurró, mirando hacia la sala donde Ofelia reía estridentemente. No dejes que te quite tu luz, Maite. No dejes que gane. Eres oro, y ella solo es latón ruidoso. Aprecié sus palabras, pero llegaban tarde. La fiesta apenas comenzaba, y yo ya me sentía completamente derrotada. Bajé las escaleras sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Era como caminar en el escenario de una obra de teatro que no era la mía. La sala estaba llena de gente que no conocía. Hombres con trajes caros y relojes brillantes, mujeres con joyas destellantes y vestidos de seda. Reían demasiado alto, sostenían sus copas de vino con una estudiada elegancia. Eran los colegas de Ofelia. Lázaro estaba en un rincón con algunos amigos suyos de la universidad. Me vieron y me saludaron con la mano, pero se veían incómodos, fuera de lugar en medio de tanto glamour corporativo. Eran los únicos que comían de mis carnitas, que había logrado rescatar y poner en una esquina. La tía Eulalia era la única que me sonreía con genuina calidez desde un sillón, observando todo como quien mira un zoológico. Ofelia era la reina de la noche. Se deslizaba entre los grupos, su vestido rojo como una señal de peligro. Se había apoderado de mi casa, de mi fiesta, y ahora se movía como la dueña del lugar. Y entonces, comenzó la tortura sutil. El asesinato por 1000 cortes. Estaba tratando de llegar a la cocina para tomar un vaso de agua, mi garganta seca por la ansiedad, cuando uno de los colegas de Ofelia, un hombre con un reloj de oro que parecía pesarle la muñeca, me detuvo. Tú debes ser la esposa de Lázaro, dijo, mirándome de arriba abajo. Su mirada se detuvo un segundo de más en mi vestido negro. ¡Qué linda casa tienen! Muy acogedora.
La palabra, acogedora, sonó como un insulto, un sinónimo de, pequeña. Antes de que pudiera agradecerle, la voz de Ofelia sonó detrás de mí, como un látigo. Gracias, Roberto. Mike ha trabajado muchísimo en ella. Hizo una pausa, y sentí su mano en mi espalda, un gesto que parecía maternal pero se sentía como una advertencia. Ha tenido 3 meses de desempleo para pulir cada rincón, ¿verdad, mijita? El hombre, Roberto, se rió incómodamente. Yo forcé una sonrisa que me dolió en la cara. Sí, bueno, me gusta mantenerla limpia. Es maravillosa, dijo Ofelia, poniendo un brazo sobre mis hombros en un gesto falsamente maternal. Una esposa de casa perfecta. Dedicada al hogar. Lástima que el mundo moderno no valore eso. ¿Verdad que sí? Pero bueno, alguien tiene que limpiar. Me zafé de su agarre con la excusa de ir por hielo y corrí a la cocina. Mi corazón latía con fuerza. No llores, me ordené. No aquí. No le des esa satisfacción. Respiré profundo, conté hasta 10, y salí de nuevo. Una fortaleza en mi propia casa. Otro grupo me interceptó. Esta vez era una mujer con un collar de perlas que parecía estarla ahogando y un peinado tan rígido que parecía un casco. Maite, querida. Ofelia nos ha hablado tanto de ti, dijo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Tú a qué te dedicas? Debes hacer algo fascinante para estar con el hijo de Ofelia. La pregunta inocente. La pregunta que había temido toda la noche. La pregunta para la que no tenía respuesta. Yo, trabajaba en marketing. Para una firma importante. Fui directora de... Ay, ella es tan modesta, interrumpió Ofelia, apareciendo de la nada como un fantasma rojo, con una bandeja de los quesos importados. Ella está en un año sabático. Uno muy, muy largo. ¿Verdad, mijita? Está descubriéndose a sí misma. Probando recetas. Quizás ponga un puesto de tacos. Las mujeres del grupo asintieron con falsa comprensión, pero sus ojos me decían que me habían catalogado, mantenida, fracasada, la que no pudo. Me sentí desnuda. Cada palabra de Ofelia era una pedrada. Cada sonrisa suya, una bofetada. Miré a Lázaro, desesperada. Él estaba riendo con sus amigos, en su burbuja segura, fingiendo que no pasaba nada, fingiendo que su madre no me estaba descuartizando viva en medio de la sala. Estaba atrapada. No podía huir, era mi casa. No podía gritar, sería la loca, la histérica, la ingrata. Solo podía aguantar. Y entonces, a las 9:30 de la noche, sonó el timbre. Todo se detuvo. La risa de Ofelia se cortó a medio aire. Se irguió, se pasó las manos por el vestido y sus ojos brillaron con una intensidad febril. Es él, susurró, casi para sí misma, con una emoción que daba miedo. Llegó. Corrió hacia la puerta, empujando a Griselda fuera de su camino. Anselmo. ¡Qué gusto! Bienvenido a mi humilde hogar. El hombre que entró era el mismo de mis pesadillas. El señor Anselmo. Alto, de cabello plateado, con una presencia que inmediatamente silenció la habitación. No parecía un hombre que viniera a una fiesta, parecía un hombre que venía a comprar el edificio. Ofelia estaba radiante, como si el sol hubiera entrado en la habitación. Anselmo, por favor, pasa. Te presento a mi hijo, Lázaro. El cumpleañero. El mejor contador de su firma. Mi orgullo. Lázaro se acercó, nervioso, a estrecharle la mano. El señor Anselmo asintió, profesional. Felicidades, joven. La tensión en la sala era palpable. Todos los colegas de Ofelia estaban erguidos, tratando de impresionar al jefe. Y yo solo quería esconderme. Me deslicé hacia la mesa de postres, que ahora estaba llena de pastelitos caros que yo no había comprado, esperando que la oscuridad relativa de esa esquina me hiciera invisible. Pero la vi.
Vi a Ofelia buscarme con la mirada por encima del hombro del señor Anselmo. Sus ojos me encontraron. Y sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. Era la sonrisa de alguien que está a punto de dar el golpe de gracia. Estaba preparando su golpe maestro. Y yo, estúpidamente, me había quedado quieta para recibirlo. Ofelia paseó al señor Anselmo por la sala como si fuera un trofeo de caza. Le presumió el departamento como si fuera una mansión que ella misma había decorado. Le presentó a Lázaro como si fuera su creación más perfecta, un producto de su impecable crianza. Y luego, cuando sintió que la atención de la sala estaba completamente centrada en ella y en su ilustre invitado, cuando el clímax de su actuación estaba listo, giró la cabeza. Sus ojos, como dos misiles teledirigidos, se clavaron en mí, temblando junto a la mesa de postres. «Ah, Anselmo», dijo, su voz resonando con una autoridad fingida que me erizó la piel. «Ven, por favor. Hay alguien, especial, que quiero presentarte». El señor Anselmo, que parecía ligeramente aburrido de tanta adulación y de las sonrisas falsas de los colegas, la siguió con una cortesía cansada. Fue como una película en cámara lenta. Vi a la multitud abrirse para dejar pasar a Ofelia. Vi su vestido rojo moviéndose como una llama en la oscuridad. Vi su sonrisa triunfal, la sonrisa de alguien que ha ensayado este momento 1000 veces en su cabeza. Vi cómo se acercaba a mí, metro a metro, cada paso un martillazo en mi pecho. Llegó frente a mí. El silencio era casi total. El jazz de fondo parecía haberse callado por respeto al drama. Y entonces, en un gesto que heló la sangre en mis venas, puso su mano en mi brazo. Sus uñas se clavaron, no con fuerza, pero sí con intención. Una marca de posesión. «Eres mía y voy a destruirte». «Señor Anselmo», dijo Ofelia, su voz goteando una dulzura venenosa que llenó el silencio de la habitación. «Le presento a mi nuera, Maite». El señor Anselmo me miró. Asentí, incapaz de hablar. Mi boca estaba seca como el algodón. Y entonces, Ofelia soltó la frase. La frase que había estado preparando, no por 3 meses, sino probablemente desde el día en que Lázaro me presentó. La frase para la que me había estado engordando, humillación tras humillación. Hizo una pausa dramática. 1 segundo. 2 segundos. Asegurándose de que todos, absolutamente todos, estuvieran escuchando. «Ella es», dijo, inclinándose hacia él como si compartiera un secreto de estado, su voz bajando a un susurro conspirador pero perfectamente audible, «la carga desempleada de la familia». El silencio. Esta vez fue peor. Fue un silencio de vacío espacial, un agujero negro que absorbió todo el sonido, toda la vida. La tía Eulalia, en el sillón, dejó caer su tenedor de postre al plato, y el clink agudo de la plata contra la porcelana fue el único sonido en el universo. Lázaro, pálido como un fantasma, se quedó inmóvil. Griselda, a su lado, soltó una risita nerviosa que se ahogó inmediatamente en un jadeo. Sentí mis ojos arder. Las lágrimas estaban ahí, empujando, suplicando por salir y completar mi humillación. Me mordí el interior del labio tan fuerte que sentí el sabor metálico de la sangre. «No llores. No llores. No le des esa victoria». Pero entonces, algo inesperado sucedió. El señor Anselmo no se rió. No sonrió. No pareció incómodo. Su rostro, antes cortésmente aburrido, se endureció. Fue un cambio sutil, un apretón en la mandíbula, un destello frío en sus ojos grises. Me miró. Directamente a los ojos. Y en su mirada no vi lástima. Vi reconocimiento. Como si viera algo más allá del vestido negro y la cara de pánico. Como si viera a la mujer de la campaña, Monterrey Conecta. Asintió cortésmente hacia mí. «Señora», dijo, y su voz fue tranquila y firme. Un simple gesto de respeto que Ofelia me había negado toda la noche. Luego, giró lentamente su cabeza hacia Ofelia. «Ofelia», dijo.
Su voz no fue alta. No fue agresiva. Fue tranquila. Y fue lo más aterrador que había escuchado en mi vida. Sí, Anselmo, dijo Ofelia, su sonrisa flaqueando por primera vez, notando que el guión no estaba saliendo como ella esperaba. Es solo una bromita familiar, ya sabes, nos llevamos pesado, pero con cariño. ¡Qué cruel!, la interrumpió él. La palabra quedó flotando en el aire. Cruel. No, inapropiado. No, desagradable. Cruel. Ofelia palideció. El rojo de su vestido hacía que su rostro se viera enfermizo. ¿Qué dice, señor? No. Dije, repitió el señor Anselmo, su voz bajando un tono, forzando a todos los presentes a inclinarse para escuchar, que eso fue cruel. Innecesario. Y terriblemente poco profesional. Pero, señor, tartamudeó Ofelia, tratando de reír, un sonido horrible, como de vidrio roto. Yo solo, es mi nuera. Nos llevamos así. Es un juego. El señor Anselmo negó con la cabeza, lentamente. No me pareció un juego, Ofelia. Me pareció un acto de humillación pública. La miró fijamente. En Consultores del Norte, no toleramos esta cultura de toxicidad. La he visto en la oficina, Ofelia, susurros, favoritismos, francamente, esperaba más de usted en su casa. ¿Toxicidad? No. Es familia, suplicó. La toxicidad empieza en casa, Ofelia, la cortó él. Y usted la está repartiendo en una fiesta como si fuera un canapé. Una persona que humilla a su familia en público solo por estatus, una persona que no puede controlar su crueldad, es un riesgo para mi compañía. Ofelia abrió y cerró la boca. Riesgo. Un riesgo, confirmó él. No puedo tener a alguien que representa a mi firma actuando de esta manera. Mancha nuestra imagen. Si así trata a su familia, ¿cómo trata a sus subordinados cuando yo no la veo? ¿Cómo trata a nuestros clientes? Ofelia temblaba. Anselmo, por favor, no quise. El señor Anselmo la miró fijamente, sus ojos como dos pedazos de hielo. No había ira en ellos. Solo una decisión fría y ejecutiva. Recoja sus cosas personales el lunes, Ofelia. Está despedida. Si la palabra, despedida, fue una bomba atómica, lo que siguió fue la onda expansiva, silenciosa pero devastadora. Ofelia se quedó inmóvil, su rostro una máscara grotesca de horror e incredulidad. Su boca abierta, su piel pálida contra el vestido rojo chillón, la hacían parecer un cuadro trágico. El señor Anselmo no se quedó a ver el desastre. No era su estilo. Se giró hacia mí, ignorando por completo a la mujer que acababa de destruir. Señora, me dijo, y esta vez su voz era más suave. Lamento profundamente esta escena. Nadie merece ser tratado así. Su currículum es impresionante, por cierto. Lo recuerdo de la campaña, Monterrey Conecta. No deje que nadie le diga lo contrario. Asintió una vez, un gesto de respeto, y se giró hacia Lázaro, que seguía paralizado. Felicidades por su cumpleaños, joven. Lástima de fiesta. Y con eso, se dirigió a la puerta y se fue. Sin mirar atrás. El hechizo se rompió. El éxodo comenzó. Fue casi cómico. Los colegas de Ofelia, que momentos antes reían y bebían su vino caro, de repente recordaron que tenían niñeras que pagar, juntas temprano al día siguiente o una migraña repentina. Corrieron hacia la puerta, tropezándose unos con otros, sin atreverse a mirar a Ofelia. Murmuraban, adiós, gracias, pero lo hacían mirándome a mí, o a Lázaro, o al suelo. Nadie se despidió de ella. Salieron de mi casa como ratas huyendo de un barco que se hunde. En menos de 3 minutos, la sala, antes abarrotada, estaba casi vacía. El olor a miedo había reemplazado al perfume caro. Solo quedamos nosotros, Lázaro, Griselda, la tía Eulalia, Ofelia y yo.
Ofelia seguía paralizada en medio de la sala. Y entonces, su mirada se movió. Se desvió del lugar por donde el señor Anselmo había salido y se clavó en mí. Si antes había visto odio, ahora veía algo más oscuro. Algo roto y venenoso. Tú, Siseo. Su voz, antes dulce, ahora era un gruñido gutural. Todo esto es tu culpa. Me señaló con un dedo tembloroso. Arruinaste mi carrera. Lo arruinaste todo. Maldita seas. Bruja. Tú lo planeaste. Retrocedí, chocando contra la mesa de postres. Y en ese momento, por primera vez en los 5 años que lo conocía, Lázaro explotó. ¿Qué hiciste, mamá?, rugió. Su voz no era la del hombre cansado que evitaba el conflicto. Era la voz de un hombre que acababa de ver el abismo y había decidido dar un paso atrás. ¿Cómo te atreviste a decirle eso? En nuestra casa. En mi cumpleaños. ¿Llamarla una carga? Ella me provocó, gritó Ofelia, desesperada, buscando cualquier excusa. Con su cara de víctima. Con su desempleo. Quería darme lástima frente a mi jefe. Quería mi puesto. Basta, gritó Lázaro, y el grito resonó en las paredes. Ya basta, mamá. Ella no hizo nada. Absolutamente nada más que aguantarte. Aguantarte por meses. Yo te escuché. Yo te vi. Y no hice nada. Pero esto. Señaló el lugar vacío donde había estado Anselmo. Tú hiciste esto. Tú, sola. Lázaro, bebé, no me hables así, lloriqueó Griselda desde el sofá, finalmente reaccionando. Estás asustando a mami. Es tu culpa también, Maite, por ser tan sensible. Lázaro se giró hacia su hermana con una furia que nunca le había visto. ¿Y tú? Cállate. Tú eres igual que ella. Siempre solapándola. Siempre riéndote de Maite. Cómplice. Se hizo un silencio. Griselda lo miraba como si fuera un extraño. Lázaro respiraba con dificultad, como si hubiera corrido un maratón. Se pasó las manos por el cabello. Luego, caminó hacia mí. Pasó junto a su madre como si no estuviera allí. Me tomó de la mano. Sus manos temblaban, pero su agarre era firme. Se giró hacia su madre. Sus ojos estaban llorosos, pero su voz era de acero. Mamá. Quiero que te vayas de mi casa. Ofelia parpadeó. ¿Qué? Que te vayas. Ahora. Lázaro, soy tu madre, susurró ella, su voz rompiéndose. La máscara de ira se cayó, revelando el pánico. Y ella, dijo él, apretando mi mano, es mi esposa. Y tú la humillaste. Destruiste mi cumpleaños y casi destruyes a mi esposa. Vete. No puedes hacerme esto, empezó a decir Ofelia. Vete, gritó él, y esta vez no hubo duda. Y no vuelvas. No me llames. No nos busques. No hasta que te disculpes con Maite. No hasta que entiendas lo que hiciste. Ofelia nos miró a los dos. Su rostro pasó del odio a la súplica y de nuevo al odio. Sabía que había perdido. Sabía que no había negociación posible. Agarró su bolso del sofá, el mismo bolso caro que Griselda le había estado admirando. Caminó hacia la puerta. Griselda la siguió, llorando. Antes de salir, Ofelia se giró y me miró una última vez. «¿Me las vas a pagar, Maite?», susurró. «Te lo juro». Y dio un portazo. La casa quedó en un silencio absoluto. Lázaro seguía de pie, temblando. «Tía, puedes», empezó a decir. La tía Eulalia se levantó. «No te preocupes, mijo. Yo me encargo de los platos. Ustedes vayan a descansar». Lázaro me miró. Y entonces, hice lo único que podía hacer después de 3 meses de infierno. Me derrumbé.
Caí de rodillas en el suelo, y el llanto que había estado aguantando no solo esa noche, sino durante meses, salió de mí. Fue un llanto feo, ruidoso, doloroso. Lloré por mi trabajo perdido. Lloré por la campaña Monterrey Conecta. Lloré por el arroz quemado. Lloré por la copa de vino. Lloré por el vestido negro. Lloré por ser llamada carga y fracasada. Lázaro se arrodilló frente a mí, por primera vez, no trató de callarme. No trató de minimizarlo. Solo me abrazó. Me abrazó mientras yo me rompía en 1000 pedazos en el suelo de mi sala, rodeada de copas de vino a medio tomar y el olor a salmón ahumado caro. Lloré de alivio. Porque sabía, en el fondo de mi alma, que algo se había roto esa noche. Pero también sabía que, por fin, algo se había liberado. 6 meses después. Estoy en una sala de juntas en el piso 40 de un edificio en Monterrey. El sol de la tarde se filtra por los ventanales de cristal, iluminando el logo de acrílico esmerilado en la pared, Logística Digital MR. Mis iniciales. Estoy nerviosa, pero es un nerviosismo bueno. Del que te hace sentir viva, del que te dice que estás arriesgando algo que vale la pena. Llevo un traje sastre nuevo, color azul cobalto, y mi cabello está recogido en una coleta profesional. Mis manos están firmes sobre la mesa de caoba. Miro mi reflejo en el cristal de la mesa. La mujer que me devuelve la mirada no es la misma que lloraba en el suelo de su sala. Esa mujer murió esa noche, ahogada en lágrimas y humillación. La mujer que está aquí, la construí yo. Lo que pasó después de la fiesta fue un desastre. Un desastre necesario, como un incendio forestal que limpia el bosque para que crezca algo nuevo. Lázaro y yo empezamos a ir a terapia de pareja. Fue duro. Muy duro. Tuvimos que desempacar años de evasión por su parte y resentimiento por la mía. Tuvimos peleas horribles en el consultorio de una terapeuta que nos miraba con paciencia. Él tuvo que aprender a poner límites, a entender que su lealtad primaria era conmigo, su esposa, y no con la mujer que lo había manipulado con culpa toda su vida. Yo tuve que aprender a perdonarlo por no haberme defendido, y a perdonarme a mí por haberlo permitido. Ofelia, fiel a su estilo, nunca se disculpó. Intentó demandar al señor Anselmo por despido injustificado y humillación pública. Perdió. En Monterrey, el mundo corporativo es pequeño y los chismes vuelan. La historia de cómo había sido despedida en una fiesta por humillar a su nuera se regó como pólvora. Nadie quería contratar a un riesgo tóxico. Fue puesta en la lista negra no oficial. Un mes después de la fiesta, Lázaro recibió un mensaje de Griselda, lleno de veneno, diciendo que Ofelia había puesto en venta su lujoso departamento en San Pedro. Tuvo que mudarse a un lugar más pequeño, más barato, en un barrio que ella siempre había despreciado. Su mundo, construido sobre la apariencia y el estatus, se había derrumbado. ¿Y yo? Yo no fui contratada por el señor Anselmo. Eso habría sido demasiado fácil, una solución de cuento de hadas. No. La verdadera justicia no es un regalo, es algo que construyes tú misma, ladrillo por ladrillo. Usé mi ira. Usé mi dolor. Usé esa humillación. Los usé como combustible. Durante 2 meses, no busqué trabajo. Me senté en mi computadora y analicé el mercado. Vi el hueco. Vi la debilidad. Vi la oportunidad que Ofelia y su generación de old school estaban dejando, la modernización digital, la logística de marketing, la eficiencia de procesos. Con mis ahorros, con mi liquidación, y con un pequeño préstamo que la tía Eulalia me insistió en dar, fundé mi propia microagencia, Logística Digital MR. Empecé sola, desde la mesa de mi comedor. Lázaro me traía café a las 2 de la mañana y revisaba mis números los fines de semana. Mi primer cliente fue una panadería local. Mi segundo, un despacho de abogados. Mi tercero, una pequeña empresa de tecnología. Y entonces, hace un mes, vi la oportunidad. Consultores del Norte estaba en problemas. El antiguo departamento de Ofelia,
ahora sin su liderazgo tiránico pero también sin dirección, era un desastre. Estaba sangrando clientes. Era un gigante anticuado, lento y burocrático. Preparé una propuesta. La mejor propuesta de mi vida. No hablé de mí, hablé de ellos. No hablé de lo que yo necesitaba, hablé de lo que ellos estaban perdiendo. No la envié a recursos humanos. Se la envié directamente al Departamento de Desarrollo de Nuevos Negocios. Una propuesta fría. 3 días después, sonó mi teléfono. ¿Señora Maite? Habla la asistente del señor Anselmo. Él está muy impresionado con su análisis. Desearía reunirse con usted. Y eso me trae a hoy. La puerta de la sala de juntas se abre. El señor Anselmo entra. Se ve exactamente igual, imponente, profesional. Señora Maite, dice, extendiendo la mano. Qué gusto verla de nuevo. Su propuesta es disruptiva. Audaz. Es exactamente la sacudida que necesitamos. Hablamos durante 1 hora. No de la fiesta. No de Ofelia. No de vestidos negros ni de cargas desempleadas. Hablamos de números. De proyecciones. De logística. De futuro. Al final, me tiende un contrato. No es un contrato de empleada. Es un contrato de socia estratégica. Bienvenida a bordo, señora, dice, con la primera sonrisa genuina que le veo. Sabía que esa campaña de Monterrey Conecta no había sido suerte. Firmamos. Salgo de la sala de juntas sintiéndome de 3 metros de altura. Al caminar por el lobby del edificio para tomar el elevador, paso junto a la recepción. Hay una mujer sentada en una de las sillas de visitante. Espera para una entrevista en una pequeña empresa de seguros en el piso 12. Es Ofelia. Se ve diferente. Cansada. Mayor. Su cabello no está perfectamente peinado. Su traje, aunque limpio, se ve anticuado, un poco grande. Nuestros ojos se encuentran por un segundo. Veo sorpresa en los suyos. Veo confusión. Y luego, veo la misma humillación que yo sentí esa noche. Ella aparta la mirada primero. Baja la cabeza, fingiendo buscar algo en su bolso. Yo no sonrío. No siento placer. No siento lástima. No siento nada. Solo enderezo la espalda, ajusto el portafolio con el contrato recién firmado, y sigo caminando hacia el elevador, hacia mi futuro. Lázaro y yo estamos mejor que nunca. Él está aprendiendo a ser el hombre que siempre supe que podía ser. Estamos planeando ese viaje a la playa. Pero a veces, por la noche, lo escucho suspirar. Sé que extraña a su madre, a pesar de todo. Ella nunca llamó. Nunca pidió perdón. A veces, con el teléfono en la mano, me pregunto si debería ser yo quien la llame. Si debería ofrecerle una rama de olivo ahora que he ganado. Pero luego recuerdo el sonido de esa palabra. Carga. ¿Ustedes qué harían en mi lugar?